bendiga a cada uno de ustedes. Qué alegría estar en casa una vez más. Bienvenidos a Radiant Church. Un abrazo a todos los que están viendo el video a través de nuestro canal de YouTube. Y gracias a nuestro equipo de servidores que hacen un excelente trabajo cada semana. Somos una iglesia de vidas cambiadas. Jesús ha cambiado nuestras vidas y por eso estamos comprometidos con tres cosas: adorar a Dios, construir familia y alcanzar a la gente. Ese es nuestro propósito como iglesia. Estamos sembrando semillas para lo que el Señor quiere hacer o lo que queremos ver en el futuro. La semana pasada tuvimos un tiempo de planeación de proyectos de todo el año y estuvimos juntando una ofrenda de reach o de alcance que nos ayuda a llevar a cabo proyectos no solamente locales sino también mundiales. El Salmo 102:18 dice: para que un pueblo que aún no ha nacido alabe al Señor. Estamos creyendo que gente que no ha nacido todavía en la fe y van a nacer, van a tener un lugar aquí en Radiant Church donde ellos puedan conocer y crecer en la palabra de Dios. Y pues estamos contentos porque estamos muy cerca de lograr la meta que nos hemos propuesto para cumplir todos los proyectos de este año. Hoy iniciamos una serie de 3 semanas que se llama Fortaleza y Batallas de Sansón. Fortaleza y Batallas de Sansón. Y el título de este primer mensaje es: de la apatía a la unción. El primer mensaje de esta serie vamos a hablar de la apatía a la unción. Comienzo diciendo que Sansón fue un hombre como nosotros, un hombre con debilidades, con defectos, con momentos buenos y momentos malos. Todos aquí sabemos que nuestra vida no es solamente cosas buenas, tenemos momentos malos, hay momentos donde cometemos errores, tomamos decisiones equivocadas. Desafortunadamente a Sansón le pasó lo que le pasa a mucha gente, que aunque lograron grandes cosas en sus vidas, hicieron muchas cosas buenas, una mala decisión, un error marcó su vida de tal modo que ahora se les recuerda solo por lo malo que hicieron. Entonces Sansón desafortunadamente está en la mente de mucha gente como la persona que le falló a Dios, la persona que se prestó para que Dalila, y ustedes han escuchado la historia, ¿no? Le quitara su fuerza y terminó mal. Pero a veces es interesante detenernos y analizar todo el contexto de lo que pasó, ¿sí? Porque son más momentos buenos y más logros los que tuvo la vida de Sansón que esos momentos malos, pero así queda marcada. Somos como humanos, nos enfocamos en lo malo. Por ejemplo, el rey David fue un hombre de Dios, conforme al corazón de Dios, un hombre que venció no solamente un gigante, sino bajo su liderazgo se vencieron varios gigantes. Perdonó al rey Saúl cuando lo estaba persiguiendo para matarlo. Tuvo un corazón así de bueno para perdonarlo. Unificó al reino de Israel, trajo el arca del pacto a Jerusalén, hizo muchas cosas. Sin embargo, cada vez que hablamos del rey David, no podemos evitar mencionar que cayó en adulterio con Betsabé. Entonces la vida queda marcada por un error o varios errores, sin importar todo lo demás que hayamos hecho. Así es la cosa. Y así es con nosotros también en nuestro tiempo. Algunas malas decisiones terminan definiendo a alguien, ¿sí? Es muy interesante que la Biblia está llena de hombres y mujeres con debilidades como las nuestras. Dios no nos presenta aquí pues personajes de caricaturas, personajes que nunca se enojaron, que nunca fallaron, personajes que parecen cuentos. No, Dios nos da la verdad cruda, la realidad en todas las facetas de la vida de Abraham, por ejemplo. Vemos los momentos buenos y los malos, lo vemos en Moisés, lo vemos en David, lo vemos en Samuel, lo vemos en todos los hombres de Dios. Vemos los momentos buenos y malos. Así que Dios no está interesado en presentarnos aquí vidas perfectas, como si las vidas perfectas fuesen lo que Dios necesita para cumplir su propósito.
Estas personas que a lo largo de la historia, con todas y sus debilidades o defectos que puedan tener, cumplieron un propósito específico en un momento de la historia. Estas personas fueron siendo piezas claves en el plan de Dios. Y gracias a esas personas, con todo y sus errores y sus fallas, esas personas lograron avanzar el plan de Dios al punto que llegó un momento donde Jesucristo nació y cumplió la redención que Dios quería. Pero en la genealogía de Jesús vemos cómo hay hombres y mujeres que la Biblia registra sus errores también, como David, por ejemplo. Ahorita vamos a ver algunos más. Entonces, es decir, no importa que una persona no sea perfecta para que Dios pueda usarla. Elías, por ejemplo, mire lo que dice Santiago 5, 17 y 18. Dice: Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Está diciendo aquí Santiago que Elías era un hombre con las mismas debilidades. Otra versión dice con pasiones como las nuestras. Luchaba con su carácter, luchaba con su temperamento, luchaba con muchas cosas. En un punto de su vida estaba enfrentando a todos los ejércitos de las tinieblas y mató 400 profetas de Baal. Confrontó al pueblo de Israel en el monte Carmelo, hizo caer fuego del cielo y estaba en la cima de la gloria del ministerio. Estaba alcanzando grandes cosas. Y un momento después estaba huyendo de la amenaza de Jezabel, la reina que le había dicho que lo iba a matar. Y ya se quería morir Elías y estaba deprimido y quedó ahí cansado en el desierto. Luego estaba en una cueva refugiado. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Somos seres humanos que pasamos todas esas etapas, momentos buenos y momentos malos. Sin embargo, Dios usa nuestras vidas conforme a su propósito. Y es interesante ver el salón de la fama que tiene la Biblia. En Hebreos capítulo 11 hay una lista de hombres y mujeres que son reconocidos por su fe. Hebreos 11:1 dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La Reina Valera dice la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe en estos hombres y mujeres marcó la diferencia en su tiempo. Y mire lo que dice el verso 31. Por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de la flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Qué interesante, porque en la lista encontramos a Rahab y dice aquí la prostituta. Todavía se conserva esa marca o ese estigma de esa mujer y a lo que se dedicaba, pero está aquí como una mujer que fue una heroína de fe que Dios usó en ese tiempo para cumplir un propósito. ¿Se da cuenta cómo Dios no está interesado en taparnos nuestros errores? Tampoco es que los exalte. Simplemente Dios presenta a los seres humanos tal y como somos, con todo lo que somos, y dice: aún a pesar de todos tus errores y deficiencias, yo tengo un plan para ti, te puedo usar poderosamente. En el tiempo que yo te llamé de la historia, tengo un propósito para ti. Así que no pienses que porque tienes algunos errores, porque tienes un pasado, o porque luchas con algunas cosas emocionales, o luchas con algunos pensamientos, con temores, con indiferencia, qué sé yo, luchas con rechazo, con intimidación. No, por eso yo no voy a usarte. Dios tiene un plan para nosotros. Sansón se encuentra en la galería de la fe, aunque muchos prefieren recordarlo como el hombre que rompió sus votos de Nazareo.
Recordemos que en la palabra de Dios se registra las instrucciones que Dios le dio a los padres de Sansón, diciéndole que sería un nazareo. Nazareo es uno que está consagrado, que está apartado para uso exclusivo de Dios. Es lo que ahora conoceríamos como santo. Somos pueblo santo, pueblo apartado de Dios. Dios nos escogió para que fuésemos santos. El plan de Dios es ese, que seamos apartados para su obra. Sin embargo, eso no significa que no tenemos errores. Somos santos, estamos en la categoría de santos porque hemos recibido la justificación por medio de la sangre de Cristo. Y ahora podemos tener relación con Dios, pero no significa que somos perfectos. Somos santos que estamos siendo santificados constantemente por medio de la palabra de Dios, pero no hemos alcanzado todavía la glorificación. Y mientras estamos en este mundo luchando con un montón de cosas, podemos ver que Dios nos usa a pesar de nuestras flaquezas. ¿Cuántos están aquí? ¿Están aquí? La Biblia nos presenta historias reales. La gente falla. Todos fallamos. Y Dios nos usa a pesar de nuestras fallas. Es más, eso es lo que muestra más la gloria de Dios. Pablo decía, porque cuando soy débil, soy fuerte. Cuando Dios se perfecciona en mis debilidades. No es que Dios alaba mis debilidades, sino que en medio de todo lo que yo vivo como ser humano, cuando mis fuerzas se acaban, cuando yo reconozco que no puedo solo, entonces viene la ayuda de Dios, y es a través del Espíritu de Dios que vive en mí que yo puedo vencer muchas cosas que estoy enfrentando. Y ahí la gloria es para Dios. No es por mi capacidad, no es por mi inteligencia, no es porque yo sea el mejor. Dios me haya escogido a mí o a ti porque seamos los mejores. Dios nos escogió no porque rechazó a otros y nosotros calificábamos más que otros y Dios ya no quería a los otros. No, Dios nos escogió para usarnos, para llevarle a todos el mensaje de que Dios es amor y Dios escoge y salva y perdona y restaura, y Dios usa a la gente a pesar de los errores. Los errores, todos los cometemos. Dios respalda su palabra. Dios respalda su palabra. No significa que por el hecho de que Dios nos usa o Dios nos ayuda, nos bendice, significa que Dios está aprobando nuestros errores. Dios no respalda nuestras malas decisiones o pecados. Sin embargo, Dios no nos define, ¿sí?, por nuestros pecados. Todo pecador tiene un pasado, todo santo tiene un futuro. El destino de nosotros, la identidad de nosotros, Dios la determinó por su gracia, por su amor, por su misericordia. Dios respalda su palabra en nosotros. Si Él nos da una palabra y nosotros la creemos, Dios va a respaldar su palabra, ¿sí? De esa manera nosotros no deberíamos juzgar a nadie. No deberíamos ser tan rápidos para señalar a alguien y decir, mira, pero es que está haciendo eso o hizo esto, cometió aquel error. Bueno, cometió un error como todos los hombres en la Biblia que cometieron errores. Sin embargo, Dios hizo grandes cosas a través de ellos. Entonces nosotros tenemos esperanza y podemos decir, Dios, entonces tienes algo para mí, me quieres usar a mí, tienes algo para este tiempo en mi vida. La respuesta es sí. Sí, Dios nos va a usar. Por ejemplo, podemos hablar de los errores de Sansón, pero ¿qué tanto sabemos sobre el contexto en el que Sansón vivió? Lo más rápido para nosotros es decir, sí, era un hombre que era muy fuerte y tenía un don y debía haber cumplido esto y esto otro y falló. Pero ¿cuántas veces nos detenemos a analizar el contexto en el que Sansón estaba luchando? ¿Qué tanto sabemos de la lucha de Sansón en medio de la apatía de un pueblo que se había alejado de Dios y no le interesaba en lo más mínimo acercarse a Dios? Que a pesar de que estaban en una situación crítica bajo la opresión del enemigo, ni siquiera clamaban a Dios por ayuda. Sansón estaba luchando solo para defender a su nación, pero no solamente luchaba contra el enemigo, luchaba contra la apatía de su propio pueblo, que no les importaba nada, que aunque Dios les había dado promesas de bendición, Dios les había dado un destino, Dios les había dado una herencia, el pueblo había renunciado a todo eso, estaba apático. Entonces Sansón no solamente tenía que encargarse de proteger al pueblo del enemigo, sino de proteger al pueblo del propio pueblo. Eso es muy cansado.
Eso es muy difícil. Sansón estaba luchando solo, lo vemos solo en la escena. ¿Dónde estaba el resto del pueblo luchando contra el enemigo? Estaban simplemente como espectadores. ¿Sí? Dios no le tapó las fallas a Sansón, como no se las tapa a nadie, pero Dios reconoció las batallas de Sansón. Y por eso en Hebreos 11, 31 y 30 vemos como Sansón. O sea que Dios reconoció que Sansón fue un hombre que agradó a Dios. En momentos de su vida falló, pero eso no significa que Dios olvida todo lo demás que sí hemos hecho. ¿Qué imagen tenemos de Sansón? En ninguna parte de la Biblia nos habla del físico de Sansón. ¿Sí? No le da importancia la escritura a decir y Sansón tenía unos pectorales, bíceps, tríceps y cuatríceps y todo lo que termina en íceps bien marcados, y era un superhombre en musculatura. No nos dice la Biblia eso. ¿Por qué? Porque en realidad no importa, porque su fuerza no dependía de sí mismo. Su fuerza dependía del Espíritu de Dios que operaba en él. Era algo sobrenatural. Así como la fuerza que opera en ti, es el Espíritu Santo el que te ayuda a vencer. El Espíritu Santo el que te da la sabiduría para librar las batallas que se van presentando. Es el Espíritu Santo en ti, no somos nosotros. No depende de nosotros, depende de Dios. Y hablando del Espíritu Santo, hay 12 libertadores que se registran en el libro de los jueces, de entre los cuales está Sansón allí. Y esos libertadores de los que habla el libro de los jueces, se dice de ellos, como por ejemplo de Otoniel, de Gedeón, de Jefté, se dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos en una ocasión. Así lo registra la palabra de Dios. En una ocasión vino sobre Gedeón el Espíritu de Dios y así. Pero sobre Sansón, que es considerado uno de los peores personajes en ese libro, el Espíritu Santo vino 4 veces. 4 unciones, 4 veces vino sobre sobre Sansón el Espíritu Santo. Y esto es muy interesante. Yo creo que muchos nunca lo han considerado, no le han dado importancia, pero de las personas de las que se registra su nacimiento en la Biblia, solamente hay 7 nacimientos que se registran. Es decir, que la Biblia empieza a relatar el proceso desde que la mamá queda embarazada, cómo fue milagrosamente o cómo sucedió, y luego el parto y el nacimiento. Solamente hay 7 nacimientos, y uno de estos 7 estaba incluyendo a los patriarcas, a todos los patriarcas, ¿sí? Pero también está Samuel, Juan el Bautista, Jesús, y entre esos 7 nacimientos está Sansón. Parece que el personaje es más importante de lo que hemos pensado. ¿Por qué? Porque solemos enfocarnos, sí, pero es que falló a Dios. Pero mire cómo Dios registró aquí lo que Sansón vivió. Mire Jueces 13, 1, 5 dice: los hijos de Israel volvieron, subraya esta palabra, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Esto era algo que se repetía eventualmente. El pueblo de Israel caía en esta práctica. Después de que Dios los rescataba y Dios los bendecía y se sentían a salvo, lograban cierta estabilidad, seguridad, confianza, y entonces decían: ya no necesito a Dios. Entonces se olvidaban de Dios, caían en una apatía espiritual tremenda, volvían a hacer lo malo, se volvían a los dioses paganos, le daban la espalda a Dios. Y dice aquí: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Esa era la situación, el contexto en el que Sansón nació. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y subraya esto: y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Esa palabra comenzará a salvar habla de un plan progresivo. Dios tenía un plan
a futuro, más de lo inmediato, pero tenía que comenzar por algo y tenía que usar a ciertas personas para que un día el plan llegara a completarse, salvar a su pueblo, restaurarlo o redimirlo completamente. Lo que quiero decir con esto es que a lo largo de la historia Dios fue usando personas para ir completando su plan. Personas que tal vez pensaron que su participación en ese plan era muy poca, pero que fue clave en ese tiempo para que el plan de Dios siguiera avanzando. Y un día Jesucristo llegó a este mundo, vino, nació, murió por nosotros, cumplió el plan de redención. Y cuando Mateo hace la genealogía de Jesús, dice Jesús, hijo de tal, hijo de tal, hijo, y se va con la genealogía. Y menciona a todos los hombres que fueron parte, en algún punto aportaron algo. Y esto me dice a mí que Dios en sus planes nos ha escogido a nosotros para que seamos pieza clave en ese proceso, independientemente de nuestras deficiencias o errores. ¿Sí? Así que Él comenzaría a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Sansón. El nacimiento de Sansón entonces está dentro de una apatía espiritual del pueblo de Dios. Volvieron a hacer lo malo. ¿Qué es la apatía? Es cuando te deja de importar algo. La apatía espiritual, por ejemplo, es cuando la gente le deja de importar la palabra de Dios. Le deja de importar la oración, le deja de importar su relación con Dios, le deja de importar compartir su fe con otros, le deja de importar la salvación de otros, le deja de importar todo lo que tiene que ver con el plan de Dios. Es una apatía espiritual. Es indiferente ante el plan de Dios. No les importa nada. Y esta apatía es uno de los grandes males que el pueblo de Dios ha enfrentado a lo largo de la historia. Hay dos cosas que podríamos decir que han sido los gigantes a los cuales el pueblo de Dios nos hemos tenido que enfrentar constantemente. Uno de ellos es la apatía, la indiferencia, el desinterés de las cosas de Dios, o que también podríamos decirlo en forma de incredulidad, de que no creo que Dios realmente esté interesado en mí o tenga algo para mí, por lo tanto no le doy importancia. Incredulidad o apatía. Y el otro gigante es el temor. Esos dos gigantes aparecieron en escena principalmente cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, de la esclavitud, y caminó por el desierto 40 años. Un camino que podía haber durado 40 días se extendió por 40 años. ¿Por qué? Porque Dios miró que el pueblo estaba en apatía o en temor, en incredulidad o en temor. Y a la primera oportunidad que el pueblo tenía se volvía tras los dioses ajenos. Hicieron su becerro de oro, o cuando Dios les daba una palabra, van a ir a conquistar allá, y enviaban espías y venían atemorizados. Y la tierra es buena, las cosas que están allá son magníficas, pero somos como nada, somos como langostas delante de esos hombres. Dios nos ha sacado de Egipto para matarnos en el desierto. Ellos olvidaban cómo Dios los sacó con las plagas, con brazo extendido. Dios hizo grandes milagros, abrió el mar rojo. Ellos veían columna de fuego y columna de nube en el desierto. Ellos veían tantas cosas, pero cuando se enfrentaban a algo, el temor los paralizaba. Esos dos grandes gigantes, la apatía y el temor, han sido cosas con las que hemos luchado por mucho tiempo como pueblo de Dios. Entonces Dios enviaba profetas, y esos profetas le decían al pueblo: hey, acuérdate de cómo Dios te ha ayudado, te trajo por el desierto y no te faltó comida ni agua, y tu ropa no se envejeció. Acuérdate de lo que Dios te dijo que te daría. Y todo eso el Señor les recordaba por los profetas, porque el pueblo olvidaba eso. Los animaba, ¿sí?, para avanzar en las cosas de Dios. Desgraciadamente muchos de los profetas terminaban muertos o eran rechazados porque el pueblo no los quería escuchar. El pueblo no quería. Cuando el pueblo está en apatía, el pueblo no le interesa escuchar. Esa es una de las cosas más difíciles de poder resolver o de salir, la apatía, porque la gente no quiere oír. Entonces, ¿qué pasaba cuando el pueblo caía en apatía? Dios, aunque es un Dios bueno y misericordioso, Dios les retiraba temporalmente su protección. Y entonces el pueblo era
objeto del ataque del enemigo. El enemigo venía, los conquistaba, tomaban a sus mujeres, sus niños, los llevaban esclavos, les causaban gran dolor. Y entonces aquel pueblo que estaba en apatía y que no quería oír, entonces ahora a través de la tribulación empezaban a buscar a Dios y clamaban: Dios, ayúdanos, vuélvenos a la tierra donde nos prometiste. Señor, libéranos de los enemigos. Tú nos prometiste, tú nos dijiste. El pueblo empezaba a buscar a Dios. Esto es muy interesante, porque parece que a veces la única manera de que podamos escuchar a Dios es a través de la tribulación. Así que no es que Dios mande el mal, quiera castigarnos, pero a veces la única forma en la que podemos salir de la apatía es a través de una situación que nos obliga a buscar de Dios, que nos obliga a doblar las rodillas, que nos obliga a volver y recordar lo que Dios tiene para nosotros. Sansón tenía que luchar contra la apatía de su pueblo. Allí nació Sansón, en ese ambiente donde todo era contrario. Y tenía que luchar también contra los ataques del enemigo. Y estaba solo, porque todo el resto del pueblo estaba sumido en la apatía. Era una tarea difícil. Y la única forma que podía Sansón lograr algo era a través del poder del Espíritu Santo. Lo mismo sucede ahora. Como cristianos nos enfrentamos a estos dos gigantes, a la apatía y el temor. El ambiente en el que vivimos ahora es contrario. El ambiente no nos promueve buscar a Dios. El ambiente no nos anima, no nos impulsa a meternos más con Dios. Al contrario, el ambiente nos anima a distraernos más, a alejarnos más, a olvidarnos de Dios. Nos lleva el ambiente, la influencia del ambiente en el que vivimos ahora en el mundo es contrario a todo lo que es la santidad y la verdad y la palabra de Dios. Estamos luchando constantemente para no caer en el desinterés de las cosas de Dios. Sin embargo, muchas personas a veces no logran salir bien librados de eso y terminan enfriándose espiritualmente. ¿Por qué? Porque poco a poco fueron alejándose y entonces llega un punto donde ya no se dan cuenta cómo están viviendo. Y lo peor de todo es que creen que están bien delante de Dios. Eso es lo que hace la apatía. Ese es el peligro de la apatía, que cuando la persona cae en esa apatía, dentro de sí mismo el pensamiento le hace creer que está bien, ¿sí? Se engaña a sí mismo, ¿sí? Y el otro punto es el temor. Luchamos contra el temor. Como cristianos hay muchas cosas, hay ataques frontales. El temor nos quiere paralizar. El enemigo trata de silenciarnos, de neutralizarnos como iglesia. El enemigo trata de que no avancemos, de que no le creamos a Dios. Luchamos contra la apatía y contra el temor. Y la única forma de poder salir adelante es a través del Espíritu Santo. ¿Por qué un pueblo con tan maravillosas promesas? ¿Por qué un cristiano con todo lo que Dios ha hecho en su vida podría caer en la apatía? ¿Qué es lo que lleva a la apatía? Bueno, el punto número 1 es: la comodidad y el conformismo llevan a la apatía. Es curioso, pero es verdad. Cuando más comodidad logra el pueblo de Dios, históricamente, cuando el pueblo de Dios logra más estabilidad y paz y tranquilidad, es cuando tiende al conformismo y a la apatía. Más se conforma a la situación, pierde el interés por las cosas de Dios. Es como si usáramos a Dios. Es como si dijéramos: Dios, te necesito y lo estoy buscando porque quiero algo. Quiero que Dios me bendiga, quiero que me ayude, que me proteja, que me prospere y quiero todo. Y una vez que yo veo que todo eso lo tengo, es como que digo: ya no ocupo a Dios porque ya logré lo que quería. Y entonces me alejo, me conformo con lo que llegué a tener y creo que hasta ahí Dios terminó su plan conmigo y ya no me interesa seguir creciendo, ya no me interesa, me conformo con eso que yo tengo espiritualmente. Ya no siento tanto la necesidad de buscar a Dios porque ya obtuve en lo material lo que yo quería, ¿sí?
Nos hacemos poco a poco a la forma del mundo. Así es el mundo. El mundo es un mundo utilitarista. Se vale de los medios para lograr ciertas cosas y una vez que las logra, ya se olvida de cómo llegó allí. La ingratitud, por ejemplo, ¿sí? Cuando llegamos a tener buena salud, buena casa, buen carro, buena vida, en lugar de seguir buscando a Dios y ser agradecidos por todo lo que hemos logrado, perdemos el interés por agradar a Dios. Y decimos muchas veces, bueno, ahora hay que disfrutar lo que tanto trabajo me costó. Es un engaño que llega a nuestra mente y si compramos esa mentira, pues nos empezamos a alejar. Mire lo que dice Pablo advirtiéndonos de esto en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego, fíjese, no olvides la misericordia de Dios, tómalo en cuenta. Les ruego, dice aquí, que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual. La otra versión dice, no se conformen, no se hagan a la forma. ¿Sí? El mundo actual es un mundo conformista, es un mundo que lo único que persigue es el placer o las cosas terrenales. Ese es el mundo actual, eso es lo que la gente busca. Pero el Señor dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Nosotros tenemos un llamado de Dios, somos pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio de Dios. Tenemos una asignación de parte de Dios. Pero cuando olvidamos esto, cuando caemos en la apatía, ya no nos importa. Ya no nos importa el avance del reino de Dios. Ya no nos importa el plan que Dios tiene para nosotros. Pero si nosotros somos transformados mediante la renovación de la mente, entonces vemos cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces nomás tenemos dos opciones: o nos conformamos o somos transformados. O nos estancamos y caemos en la pereza espiritual, en la apatía espiritual, o queremos estar creciendo constantemente. Seguimos buscando de Dios cada día para avanzar, para desarrollar todos los dones, los talentos, las habilidades que Dios nos dio. Y entonces que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces que Dios me use de una forma poderosa para impactar este tiempo, esta sociedad y esta generación con la unción del Espíritu Santo. O nos conformamos o nos transformamos. El que no quiere más de Dios está en camino a la apatía. El que no quiere crecer, el que no quiere participar, el que no quiere comprometerse, el que no tiene una motivación de agradar a Dios, se va a estancar poco a poco. Sin darse cuenta, ya va a estar en una actitud apática. Incluso podría llegar a molestarse esa persona cuando le hablan de Dios. Cuando se le trata de animar, hey, no has venido a la iglesia, hey, acuérdate, hey, mira, ya no estás involucrado en estas cosas que glorificaban a Dios. Personas se pueden llegar a molestar, ¿sí? ¿Por qué? Porque están cómodos y no quieren salir de la comodidad. La comodidad y el conformismo la ha llevado a una apatía espiritual. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque esa persona muchas veces piensa, cuando le tratas de animar, hey, mira, dice, no, yo estoy bien. Estoy bien. Y es peligroso. Así responde una persona que ha llegado a ese punto. Ya no hay interés, ¿sí? Entonces viene el desánimo, vienen otras cosas, el enfriamiento llega a tal punto que muchas personas terminan alejándose de Dios. No pueden salir de ahí. ¿Por qué? Porque el apático no admite y no siente que necesita ayuda. Yo estoy bien así con mi relación como yo la tengo, ¿sí? Aunque no sea lo que la Biblia dice que debe de estar haciendo, pero la persona ya se convenció. Y es muy difícil ayudar a alguien que no quiere ayuda. El pueblo de Israel en el tiempo de Sansón estaba en esa postura, en esa actitud. Porque en otras ocasiones anteriores a esa, el pueblo de Israel, cuando caía en manos de los enemigos, clamaba a Dios, buscaba, pedía ayuda. Pero en el tiempo de Sansón ya el pueblo ni siquiera clamaba a Dios por un libertador.
Dios les envió a Sansón a un pueblo que ni siquiera quería ser liberado. Con eso luchaba Sansón. Con un pueblo con esa actitud. ¿Cómo podemos saber si la apatía pudiera estar afectándonos de alguna manera? Si no hay interés en mejorar o crecer en nuestra relación con Dios, si no nos involucramos en el servicio a Dios, si no nos importa el avance del reino o compartir el evangelio con otros, probablemente estamos en un terreno peligroso espiritualmente. ¿Cómo salir de la apatía? Ya vimos lo que nos puede llevar ahí, ya vimos las consecuencias, ya vimos todo lo que implica. ¿Cómo podemos salir de la apatía? Número 2, pídele ayuda a Dios aunque no sientas que la necesites. Pídele que haga su voluntad en tu vida. Pídele que te ayude a entender si en algo estás fallando. Pídele que te ayude a entender, a tener discernimiento. Si hay algo que Él quiere que tú hagas, dile, ¿cuál es el propósito para mi vida? ¿Por qué me escogiste para este tiempo de la historia? ¿Por qué me pusiste en esta familia? ¿Por qué estoy en este trabajo? ¿Por qué estoy en esta ciudad? ¿Qué es lo que quieres que haga? Ayúdame, Señor, a entender, porque yo me niego a creer que estoy en este mundo nomás por casualidad, para nacer, crecer, desarrollarme, multiplicarme, morir y ya. Y que mi logro más grande sea haber terminado una carrera académica y haber construido una casa y haberle dejado educación a mis hijos. Me niego a creer que mi vida se resume en eso. Yo quiero creer que tú me escogiste, Señor, para algo más grande. Tú me escogiste para poner tu espíritu en mí y hacer algo grande en este tiempo y marcar la historia, como estos hombres y mujeres que marcaron la historia en su tiempo. No eran perfectos como yo no soy perfecto, pero quiero que tú me uses. Ayúdame. Pídele ayuda a Dios. ¿Por qué? Él tiene algo para ti. Pídele que renueve tu visión. Pídele que haga su voluntad en tu vida. Que te revele cuál es el estado de mi corazón. Te estoy agradando, Señor, porque me siento muy cómodo. Siento que todo está muy bien, pero a ver, examíname, como el salmista David dijo en el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame, Señor, ayúdame a entender lo que hay en el corazón de mí. Dime, Señor, si te estoy fallando en algo. Tú que miras lo profundo, pídele ayuda a Dios. Aunque no sientas que lo necesitas, aunque tú creas que estás bien delante del Señor, pídele ayuda, pídeselo en voz alta. Pídele que te haga libre de todo lo que te quiera distraer de su propósito. Pídele a tu alma, oblígate a ti mismo a alabar a Dios, como el salmista David en el Salmo 103, donde decía, bendice alma mía Jehová. El rey David, un hombre que conocía el corazón de Dios y que había recibido la unción del Espíritu Santo, también había fallado y le había dolido y había pagado las consecuencias. También en algún momento él se daba cuenta y decía, hey, algo está pasando en mí, ya no siento lo mismo, ya no me siento igual. Entonces se obligaba, él se recordaba a su alma, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él se tenía que recordar y le pedía ayuda a Dios. Ayúdame, Señor, a entender lo que está pasando en mí. Guíame en todas las decisiones. Ese es el punto 2. Pídele ayuda a Dios aunque no sientas que lo necesitas, aunque creas que estás muy bien, que tienes alas y areola y que ya estás a un grado de convertirte en ángel y digas, no, yo soy muy buen cristiano. Pídele ayuda a Dios. Tal vez te des cuenta, tal vez en ese tiempo cuando tú estés buscando la presencia de Dios y leyendo su palabra, el Señor te muestre algo que no pensabas que había, que te estaba enfriando, que te estaba robando la bendición. Yo te aseguro que el Señor se va a revelar a tu vida. Él te va a contestar y vas a ir a otro nivel en tu vida espiritual y te vas a dar cuenta de cosas que no estabas consciente. ¿Por qué? Porque en el ambiente en el que vivimos ahorita de apatía, de indiferencia, somos más propensos a no darnos cuenta de las cosas espirituales. Pídele a Dios que te ayude. Cuando el padre de Sansón recibió la noticia de parte del ángel, mira lo que pasó. Jueces 13, 11 al 12. Dice, y se levantó Manoah y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y le dijo, yo soy.
Entonces Manoah dijo: cuando su palabra se cumpla, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Este es un claro ejemplo de un hombre que le estaba pidiendo ayuda a Dios. Nosotros como padres podemos tener planes para nuestros hijos. Quiero que mi hijo herede el negocio familiar, la costumbre del trabajo familiar, o quiero que mi hijo sea esto en los deportes, lo voy a entrenar, lo voy a enseñar. Nosotros podemos tener planes y pueden ser muy brillantes los planes que nosotros tengamos para nuestros hijos, y pueden ser buenos. Pero este hombre, cuando supo que Dios había escogido a Sansón y tenía algo para él, este hombre le preguntó a Dios: ¿cómo debemos educar al niño? Interesante, ¿verdad? Que los padres pidamos ayuda a Dios para criar a la generación que viene. Que le pidamos ayuda a Dios. ¿Qué quieres que haga con él? ¿Cómo quieres que críe a este hijo? Lo que estaba diciendo Manoah es esto: Dios, tú me escogiste a mí como padre de este chamaco. Estoy parafraseando, ¿no? Tú me escogiste a mí, confiaste en mí. Dices que él va a ser nazareo, él te va a servir, él va a hacer algo importante. Entonces yo soy parte de la vida de él, y por lo tanto soy parte del plan que tú tienes a través de él. Ahora, dime cómo hago mi parte. ¿Cómo hago mi parte? Dime, necesito ayuda. No quiero ser indiferente, no quiero simplemente escuchar que tú tienes algo para mi familia y pensar que las cosas van a suceder nomás así. Dime cómo le hago, ayúdame. ¿Se da cuenta? No le pedimos a veces ayuda a Dios, simplemente vivimos, porque nuestros planes son brillantes, son buenos, pero sacamos a Dios de la jugada. Jueces 13, 24 y 25 dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. El nombre Sansón significa pequeño sol. O sea que la mamá creía que este niño, Sansón, iba a ser una luz en medio de la oscuridad, de la apatía del pueblo. Y dice aquí: el espíritu comenzó a manifestarse, o sea, a moverse en Sansón. O sea, se empezó a provocar en él algo que era sobrenatural. Él empezó a darse cuenta de la condición en la que vivía el pueblo, una condición apática, y empezó a sentir un celo santo de Dios, y decía: ¿cómo es posible que el pueblo de Dios, un pueblo que tiene esta palabra bendita, que tiene al Dios todopoderoso, que tiene un Dios de promesas, un Dios de pactos, cómo es posible que el pueblo viva en un campamento? Estaban en el campamento de Dan, cuando Dios nos ha entregado la tierra, ha dicho que toda la tierra que pisare la planta de nuestros pies era nuestra. ¿Cómo es posible que el pueblo se esté conformando con menos de lo que Dios ha planeado aquí? El Espíritu Santo empezó a ponerle a él un repudio por la pereza, por el conformismo. Cuando tienes un encuentro con el Espíritu Santo, tu vida va a cambiar y te vas a empezar a dar cuenta y vas a tener hambre de alcanzar las cosas que Dios ha planeado para ti. No te vas a conformar con menos. Aunque el mundo te venda la idea de que así está bien y de que ese es el éxito, tú sabes que hay un propósito más grande para ti. Pero el Espíritu empieza a manifestarse, empieza a moverse, y tú dices: no me conformo. Parece que todo estuviera tranquilo, pero no me conformo. Hay algo que necesito. Algo te está moviendo. Es el Espíritu Santo redarguyéndote, haciéndote sentir una preocupación por tu condición espiritual. Estás consciente del ambiente de tinieblas que está tratando de atacarte. Escuchas la voz en tu corazón que te dice: búscame, busca a Dios. El último verso que leímos dice que estaban en ese campamento y estaban en una situación crítica, pero no clamaban a Dios. No había el más mínimo interés del pueblo por buscar a Dios. ¿Sí? Se conformaron, no luchaban por su herencia. Termino con el 3.3. Cosas que necesitamos para salir de la apatía. Pídele a Dios aunque creas que no lo necesitas. Número 3, cree en la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo es capaz de romper yugos, de traerte una revelación, un entendimiento nuevo de la palabra de Dios, darte una estrategia específica para una batalla que estás enfrentando en tu vida, darte la habilidad, la capacidad que tú no podrías hacerlo. Sansón no podría jamás con su propia fuerza, por más fuerte y musculoso. ¿Cómo va a derrotar a 1000 filisteos? ¿Cómo? A un ejército entero. Pero el Espíritu de Dios
La unción del Espíritu Santo, ¿sí?, hizo que Sansón pudiera cumplir el propósito de Dios. Jesús habló de la necesidad de la unción. Los evangelios registran a Jesús, dice, haciendo milagros, maravillas, por la unción. Fue ungido con el Espíritu Santo. De hecho, en Lucas 4 Jesús abre Isaías 61 y dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, me ungió Jehová. Y dice: todo lo que yo hago, lo hago porque la unción del Espíritu Santo está en mí. No porque yo pueda, en mi humanidad no puedo, pero es el Espíritu Santo. Cree en la unción, cree en el poder de Dios a través de la unción. Y Jesús dijo: en las lámparas constantemente usándose, se va a gastar el aceite, se tiene que renovar. Esto es interesante porque Sansón recibió 4 diferentes unciones y el rey David también. Quiere decir que una sola unción no basta, como que hay una unción específicamente para algo. O sea que los tiempos cambian. Lo que tú viviste hace 5 años, la batalla que libraste y cómo Dios te ayudó en ese tiempo, ahora necesitas algo nuevo de Dios. Ahora necesitas algo fresco de Dios, ayudándote a vencer la batalla de hoy, que es diferente. Tus hijos no tienen la misma edad, así que no eran la misma batalla. Si tienes hijos adolescentes, tú sabes lo que es estar en el fuego de la batalla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabes que se requiere un nivel de unción. Tal vez en tu matrimonio al principio o hace años estaba muy diferente la situación y ahora estás pasando por algo. Necesitas la unción del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Es un equipamiento especial para una misión especial. Necesitamos la unción para ser padres, para ser esposos, para alcanzar a la gente para Cristo. Así como Sansón tuvo una unción para esas batallas, hay una unción para ti, para este año, para las batallas que tú vas a enfrentar. Porque no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Hay una unción especial para ti. ¿Por qué no se pone de pie? Vamos a terminar este tiempo con una oración. ¿Sí? Las personas que están allá en el video, hagan esa oración buscando al Señor también con nosotros. Vamos a darle gracias a Dios. Dígale: Dios, lléname de tu Espíritu, ayúdame, te necesito, líbrame de toda apatía. Rechazo la indiferencia, rechazo el conformismo, rechazo el temor. Y busco las cosas que tú tienes para mí, tu propósito. Señor, ya no voy a permitir que el enemigo cancele mis posibilidades porque cometí errores, porque no soy perfecto. Voy a creer en ti, que tú me vas a usar. Y voy a buscar mejorar. Pero aún como ser humano que soy, voy a fallar a veces. Pero ayúdame a seguir adelante en el nombre de Jesús. Amén.